sobre los alcances y sobre las limitaciones de la inteligencia artificial. Ayudan a quitar todos esos mitos que existen en torno a interpretaciones que en ocasiones son incorrectas sobre el uso de la inteligencia artificial. Pero más importante aún, como lo vamos a ver en este evento, con un enfoque holístico que analiza el impacto de la inteligencia artificial con una perspectiva multidisciplinaria, considerando diferentes enfoques, diferentes aspectos técnicos, tales como aspectos técnicos y éticos y sociales, así como también administrativos. Quiero agradecer la participación de las personas que participarán, valga la redundancia, como panelistas el día de hoy, y desde luego felicitar a la coordinación, al Centro de Investigación para el Aprendizaje Digital, a la doctora Patricia Vitia y desde luego al moderador, el doctor Jesús Sepúlveda. Que tengan mucho éxito en este evento y que sea de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro rector, doctor Luis Enrique Palafox Maestre, por hacerse un espacio en su agenda y estar presente en este diálogo por la inteligencia artificial, reconociendo la relevancia del tema en la actualidad en la educación superior. En primer lugar, tenemos a la doctora Berenice Martínez Pérez, profesora e investigadora de tiempo completo en la UABC, responsable del programa de posgrado Maestría en Impuestos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la misma universidad. Cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas, una maestría en Administración y licenciatura en Derecho por la misma institución. Es socia del despacho jurídico Martínez Gámez y Asociados, es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de empresa ENADE AC y actualmente está certificada por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración en el área de otras profesiones ANFECA. Ha desarrollado sus actividades sociales a favor de comunidades denominadas polígonos de vulnerabilidad desde el 2009 y sus áreas de interés son la cultura de la legalidad, defensa de los derechos humanos, gestión ambiental y cambio climático, entre otros temas del contribuyente. También está con nosotros el doctor Manuel Castañón Puga, originario de Tijuana. Se graduó como ingeniero industrial en electrónica y obtuvo el grado de maestría en ciencias computacionales en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Posteriormente obtuvo el grado de doctor en ciencias en la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es profesor titular de tiempo completo, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de nuestra universidad. Enseña en los programas educativos de licenciatura en Ingeniero en Computación, Ingeniería de Software y Tecnologías Emergentes. Es miembro del núcleo académico básico del programa de posgrado de maestría y doctorado en Ciencias de la Ingeniería, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Cuenta con el reconocimiento de perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente y es líder del Cuerpo Académico Consolidado Complejidad y Computación, reconocido también ante PRODE. Su investigación pretende incorporar las ideas de la complejidad a la corriente principal de la ingeniería y en particular a la enseñanza a nivel universitario. Igualmente con nosotros tenemos al doctor Everardo Gutiérrez López, miembro de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. El doctor Everardo realizó estudios de licenciatura en informática en el Instituto Tecnológico Regional de Culiacán, mientras que sus estudios de maestría en ciencias y doctorado en ciencias la realizó en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, CICESE. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como docente en instituciones públicas y privadas desde el año 2000, integrándose como profesor a la Universidad Autónoma de Baja California en el año 2008 y como profesor investigador de tiempo completo en el 2014. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado, Tecnologías de Información y Visualización. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con reconocimiento al perfil deseable PRODE. Autor de diversos trabajos de investigación y divulgación científica presentados en foros de alto prestigio como revistas, capítulos de libro y conferencias. Sus áreas de intereses incluyen inteligencia artificial, por supuesto, algoritmos heurísticos, análisis de datos, biomédicos y bioinformática, entre otros. Y también tenemos al doctor Diego Alfredo Pérez Rivat, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, maestro en Derecho por la Universidad de Salamanca, maestro en Filosofía y Estudios Europeos
por la Universidad Complutense, doctor en filosofía por la Universidad Complutense y postdoctorado en filosofía de la ciencia en la Universidad de Turín. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Pablo Olavide en Sevilla, Universidad de Sevilla, Universidad Libre de Colombia, Universidad de Guanajuato y la UNAM. Profesor investigador en la UABC desde 2016, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y su línea de investigación son filosofía de la ciencia y la tecnología, ética y derecho de los negocios, e inserción de la inteligencia artificial en la política y sociedad. Todos ellos son miembros de la Red Académica de Inteligencia Artificial de la UABC. A continuación vamos a dar inicio a este diálogo que busca profundizar sobre el impacto de la inteligencia artificial en el entorno universitario. Se dice que las universidades tenemos un problema para cada solución y la inteligencia artificial se presenta como la panacea para varias de estas dolencias. Y esto es una de las principales razones por la cual nos interesa conocer las opiniones de ustedes, estimados doctores, respondiendo a las siguientes preguntas. Y podemos iniciar con la primera. Le daré la voz primeramente a la doctora Berenice. La pregunta es, ¿cómo describirías la presencia actual de la inteligencia artificial en las universidades y particularmente en la UABC? Muchas gracias, doctor. Finalmente, antes de contestar esta pregunta, quiero agradecer a nuestro señor rector, el doctor Palafox, por este espacio, a la doctora Avitia, sin lugar a dudas, por esta tan importante, este foro tan importante que abre, ¿verdad? Y por supuesto, doctor Jesuán, a usted por esta moderación. Definitivamente las universidades de Latinoamérica en los últimos años han hecho esfuerzos extraordinarios por ir adaptándose a una nueva era tecnológica, ¿verdad? De la inteligencia artificial, lo que también se le conoce la cuarta revolución industrial. Una realidad que la propia UNESCO apenas en junio del año pasado reveló que solo el 10% de las universidades han desarrollado políticas institucionales y directrices formales relativas a la utilización de aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Esto después de la aparición del ChatGPT, ¿no? Que fue una total impacto y revolución. Resulta esto alarmante y seguramente mis compañeros aquí, extraordinarios currículums que acabo de escuchar y que seguramente ellos también en sus aportaciones darán cuenta, ¿no? Que en este punto la propia inteligencia artificial pues pareciera que se encuentra rebasando nuestro sistema de estudio formal, ¿no? El impacto del uso de la inteligencia artificial en las aulas por los propios estudiantes puede ser un elemento favorecedor, sin lugar a dudas. Sin embargo, pues resulta urgente establecer mecanismos de gestión y lineamientos normativos para el uso de este tipo de herramientas. Creo que la presencia actual de inteligencia artificial en las universidades es evidentemente una realidad. No obstante, la propia UNESCO, ¿verdad? En estos estudios que hacen a nivel universal, pues reconoce que es un porcentaje muy bajo de las universidades integrantes de la organización, pues que realmente han desarrollado políticas, ¿no? Políticas institucionales. Quiere decir que, por supuesto, la UABC ha hecho trabajos importantes, pero nos falta, ¿verdad? Nos falta indagar, estructurar y sobre todo afianzar esos lineamientos normativos que irán de la mano a los propios lineamientos jurídicos federales y estatales para que también permitan una gobernanza efectiva en la propia institución. Muchas gracias, doctora Berenice Martínez, por su intervención. Cedo la palabra a nuestro doctor Everardo Gutiérrez para que agregue algo más a esta pregunta sobre cómo describiría la presencia actual de la inteligencia artificial en las universidades. Gracias, Jesús. Buenos días y agradezco la invitación a este foro, como ya la doctora comentaba, importante para el desarrollo de políticas y para el uso de inteligencia artificial en la docencia universitaria.
Creo que la doctora abarcó aspectos muy importantes desde el punto de vista de gobernanza, desde el punto de vista de acceso a la tecnología, por supuesto, y en este caso, al ser del área tecnológica, en mi caso quizás me corresponde ser un poco más entusiasta en ese sentido, hablando de todas las bondades quizás de inicio que podría tener, que está teniendo actualmente el uso de inteligencia artificial en nuestras aulas. Quizás alguno de los puntos a destacar es que puede ser un tutor personalizado para nuestros estudiantes, por supuesto, con la perspectiva de que todos tengamos acceso a esta tecnología, ¿no? Ya lo comentábamos en alguna reunión previa de la red, que cuál van a ser los pasos siguientes que necesitan realizar las universidades para que esta tecnología sea accesible a todos nuestros estudiantes y nuestros docentes, y cuál sería el costo de ello, ¿no? No solo el costo en términos económicos para poder tener acceso a ello, sino el costo en términos de inversión de capacitación e inversión de adaptación de nuestros programas de estudio, nuestros sistemas de evaluación, para poder lograrlo. Sin embargo, pues lo vemos día a día, ¿no? Los que somos docentes estamos embebidos en esta cultura en la que los estudiantes son muy dinámicos en su uso de las nuevas herramientas que les permiten, en este caso, atacar las problemáticas que se les presentan, por lo menos en la parte tecnológica, en ciencias computacionales, que es en donde principalmente imparto clases, pues desde el principio, ¿no? Se usaba incluso antes de la existencia del GPT-4, que teníamos ya la versión 3.5, ya era utilizado por algunos de los entusiastas, ¿no? Para obtener referencias, para realizar sus trabajos, para tener un punto de partida y para que nos sirva como un apoyo. El asunto de que sea un apoyo personalizado, basado en las necesidades específicas de los estudiantes, creo que puede ser una gran herramienta para ellos, ¿no? Y lo vemos, por lo menos yo tengo todo el año pasado viéndolo con mis estudiantes y tratando de incentivarlo, ¿no? Ya hablaremos un poquito más sobre las estrategias para ello, pero creo que lo tenemos muy presente y pues como tecnólogo me emociona este aspecto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Everardo. Cedo la palabra al doctor Manuel Castañón. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, también quisiera dar las gracias por la invitación, sobre todo a la doctora Vitia, que creo que organiza esto, y al doctor Sepúlveda, porque es aquí nuestro moderador, ¿no? Y claro, a nuestro señor rector por producir y provocar este tipo de conversaciones, ¿no? Bien, ¿cómo describiría yo la presencia actual de la inteligencia artificial en las universidades? Bueno, en general, en las universidades, la inteligencia artificial siempre está presente porque es parte de un área de investigación en el área de ciencias computacionales. Y bueno, desde este punto de vista, cualquier grupo o investigador que esté en esta área, pues va a tratar de estar a la vanguardia de los algoritmos o de las aportaciones que se hacen, ¿no? Desde este punto de vista. Los investigadores, por lo general, estamos buscando las maneras o las nuevas maneras de cómo modelar el mundo. Existe ya desde hace unos 20 años atrás toda una visión de la ciencia basada en la computación, y pues obviamente tiene un gran impacto la inteligencia artificial, cualquier avance que haya, eh, en este punto desde el punto de vista de cómo modelar el mundo real, ¿no? O acercarse al mundo real a través de la computación. Bueno, pues ya es todo un tema filosófico ahí, ¿no? Entonces ya desde el punto de vista de investigación, ya sean los computólogos y después otro tipo de investigadores que están buscando crear modelos, pues estamos recurriendo a este tipo de tecnología, o sea, inteligencia artificial, algoritmos que hagan cierto trabajo de categorización, de clasificación, de predicción, de prescripción, etcétera, ¿no? Existen varios niveles de modelado del mundo, y por lo tanto, pues bueno, estamos buscando siempre que esto nos afecte. Entonces, definitivamente en las universidades la inteligencia artificial está presente desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, vemos ahorita más el impacto como en la docencia, ¿no? Por un lado tenemos este tipo de productos como ChatGPT y algunos parecidos que pues nos ponen en ventaja o en dilemas, ¿no? Como mencionaban anteriormente, creo que la inteligencia artificial ha llegado como, en cierta manera, como recursos para planeación o
o para métodos o recursos didácticos, ¿no? Inclusive parte de nuestras herramientas para enseñar, parte de las herramientas para que los estudiantes aprendan. Y bueno, creo que eso es lo que más nos preocupa ahorita, pero bueno, pues no dejan de ser tecnologías que emergen, que salen y que están disponibles y que de alguna manera tenemos que saber cómo aprovecharlas, ¿no? Y por último está la parte más como de gestión, ¿no? Si los nuevos programas de estudio o deben de incorporar este tipo de entrenamiento o de habilidades en los estudiantes, o si los profesores debemos de capacitarnos para poder implementar o utilizar eficientemente estas nuevas herramientas tecnológicas, que también, bueno, es toda otra área, ¿no? Los profesores, algunos ya no aprendemos tan rápido, los más jóvenes a lo mejor no tienen problema, y bueno, a lo mejor pues hay ventajas y desventajas dependiendo de cada universidad, ¿no? En la UABC yo creo que está presente en todos estos aspectos también. Yo creo que todos podríamos dar evidencia o dar constancia de eso. Y bueno, estamos en este punto, ¿no? De discutir y de planear y de organizar cuáles van a ser nuestras visiones en el futuro sobre esta tecnología que emerge y que de alguna manera pega en nuestro quehacer. A final de cuentas, nuestros planes de estudios afectan a la sociedad en general y producen nuevos profesionistas con habilidades tal vez nuevas que nosotros deberíamos de considerar muy seriamente en qué es lo que queremos hacer en el futuro. Bueno, esa es mi participación. Muchas gracias, doctor Manuel Castañón. Por último, finalizar la primera ronda, cedo la palabra al doctor Diego Rivas. Muy buenos días. Antes que nada, me gustaría agradecer a la doctora Vitia, al doctor Jesuán, por la invitación a este foro. También, bueno, saludar a mis colegas, Everardo, Berenice, Manuel. Yo coincido con ellos en gran parte de lo que dicen. Considero que la implementación de la inteligencia artificial en las aulas puede considerarse actualmente como incipiente, pero en continuo desarrollo. Eh, Posiblemente, si lo vemos, digamos, hacia adelante, nos parezca que hace unos años, pues, había muy poca participación de este tipo de investigaciones en las universidades y actualmente es mayor. Pero estoy seguro que si hiciéramos un experimento mental y nos ubicáramos en la universidad del siglo XXI dentro de 10, 20 años, pues nos daremos cuenta que la participación actual es mínima, es pequeña. Eh, lo que sí es un hecho es de que estamos frente a una fuerza revolucionaria, una fuerza subversiva que va a modificar nuestra manera de hacer ciencia, nuestra manera de enseñar, nuestra manera de aprender. Creo que la inteligencia artificial tiene la capacidad hasta de cambiar nuestra concepción tradicional de la condición humana. Las universidades actualmente están haciendo un esfuerzo en todo el mundo para implementar nuevos programas de estudio y de posgrado en donde se implique esta disciplina, estas disciplinas, este conjunto de disciplinas sobre inteligencia artificial. Por supuesto, la UABC no es la excepción. Sin embargo, sí creo que es bien importante mencionar que existe una clara asimetría tanto en el desarrollo como la presencia de la inteligencia artificial en las universidades. Y voy a mencionar tres factores que me parecen relevantes. Podemos distinguir esta asimetría pensando, por ejemplo, en países y regiones geográficas. O sea, actualmente sabemos que existen algunos países en específico, Estados Unidos, Europa Occidental, ¿verdad? Que tienen la batuta, que nos llevan muchísima ventaja. Detrás de ellos hay países como China, están países como Indonesia, como la India, que están dando competencia. Pero si pensamos en otras regiones como África, como América Latina, pues tenemos que ser honestos y reconocer que sí existe una asimetría y una desventaja, al menos de inicio. También existe una asimetría, en segundo lugar, en lo que se refiere a campos de estudio. Existen áreas y campos de estudio en donde la inteligencia artificial se lleva implementando muchísimo tiempo.
Se me ocurre pensar, por ejemplo, en astronomía, en la física, mientras que viéndolo desde otro punto de vista, las ciencias sociales y las humanidades presentan un claro retraso en la implementación de este tipo de instrumentos. Y finalmente también podemos hablar de una asimetría respecto a los sectores productivos. Hay una implementación, sobre todo en estos últimos años, mucho mayor en sectores relacionados con servicios, ¿verdad? Respecto a sectores primarios. Considero que es un tema muy importante. Creo que la presencia ya la estamos notando todos, tanto como estudiantes como docentes, pero creo, insisto, que esto se va a venir moviendo mucho a lo largo de los siguientes meses y años. Sería todo por mi parte. Buenos días, muchas gracias, estimado doctor Diego Rivas. Como se puede ver, creo que estamos aquí en común acuerdo de que el tema es importante, de que el tema es relevante, según las declaraciones, las respuestas de nuestros 4 ponentes. Creemos que la inteligencia artificial es disruptiva, puede ser trascendental para la educación y ya se están tomando cartas en el asunto alrededor del mundo en todas las instituciones de educación superior. Con esto pasamos a la siguiente pregunta. Yo creo que una de las más interesantes, por lo menos una de las que a mí en lo particular me gustaría mucho escuchar qué nos tienen para decir, y es, ¿cuáles son las consideraciones éticas más importantes cuando se trata de utilizar la inteligencia artificial en el ámbito académico, ¿no? Particularmente la inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Cuáles son esas consideraciones éticas a la hora de que esté utilizando tanto profesores como estudiantes estas nuevas herramientas, ¿no? Iniciamos con el doctor Manuel Castañón. ¿Qué tal? Bueno, no soy un experto en ética, pero podríamos usar el sentido común, ¿no? Bueno, viéndolo desde el punto de vista de la relación entre el profesor y el estudiante, bueno, ya tenemos la preocupación, ¿no? En donde si estas herramientas realmente ayudan a que el estudiante aprenda o que si ayudan a que el estudiante evada su, pues, no sé, su responsabilidad de, de aprender, ¿no? Entonces, desde allí, digamos que tenemos un problema que pues, le preocupa mucho a las universidades, que bueno, que hasta inclusive platicamos en los pasillos entre profesores, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos permitir que los estudiantes utilicen la tecnología para, en su proceso de aprendizaje y también nosotros como profesores, hasta qué momento podemos utilizar o deberíamos de utilizar o podríamos utilizar esta tecnología para también hacer el resto de nuestras actividades como docentes, ¿no? Ya experimentando, bueno, yo personalmente, yo creo que sí, hay muchos beneficios, yo creo que hay muchos beneficios para los estudiantes. Sí es verdad que no existen unas reglas claras, no hay una línea, por lo menos en esta universidad a la que pertenecemos, pero hay mucha discusión y eso es bueno, ¿no? Entonces está esa parte de la que creo que es la parte que nos interesa como académicos, ¿no? Hay otros aspectos de éticos que he leído por ahí que tienen que ver más como con la transparencia, los sesgos en la información de la inteligencia artificial y si podemos confiar mucho en ella, pues dependiendo, ¿no? Si hacemos investigación científica, pues definitivamente no confiaría, ¿no? En eso eh, no sabemos, ¿no? Yo he tratado de investigar eh, qué datos qué información se ha minado para producir, por ejemplo, ChatGPT, y todavía no encuentro una lista en específico que yo pueda decir, entonces sí se consideraron ciertas fuentes confiables, ¿no? Ellos dicen que sí, pero pues no nos dicen cuál, ¿no? Ya desde allí, ¿no? Tenemos este problema del sesgo de la información, puede también dar resultados equivocados, entonces hay investigadores que se centran más en los errores que produce ChatGPT que en las ventajas, ¿no? Pero bueno, ese sería en el caso pues nosotros simplemente nuestra labor docente, pues creo que es lo que más nos preocupa, ¿no? Esto de
la relación o el proceso de enseñanza-aprendizaje y qué tanto la inteligencia artificial nos puede ayudar o nos puede estorbar para lograr nuestro objetivo. Muchas gracias, doctor. Cedo la palabra al doctor Everardo Gutiérrez. Gracias. En este caso, decía hace un momento que mi aproximación iba a ser optimista por la área en la que me especializo. Sin embargo, no por eso debemos dejar de cuestionarnos los aspectos éticos que juegan, ¿no? En este caso, siempre lo discuto con mis estudiantes, ¿no? Nosotros como los especialistas que estamos desarrollando esta tecnología, en este caso inteligencia artificial y sus diferentes métodos, pues siempre debemos de considerar lo que ya comentaba el doctor Castañón, ¿no? De la parte primero del sesgo algorítmico. Parece que cuando uno diseña una estrategia, un algoritmo, uno no está embebiendo en ella los sesgos que ya tiene uno debido a su historia de vida y sin embargo sí lo hace, ¿no? Sin darse cuenta. Eso es algo muy importante cuando estamos educando a los estudiantes que estén conscientes de ello. Y eso nos lleva a varios aspectos, ¿no? El doctor Castañón ya mencionaba algunos de ellos, quizás podría mencionar algunos yo de manera muy general. Tampoco soy experto en la parte ética, por supuesto, pero como especialista del área son elementos que me interesan mucho y que debo tener presente, ¿no? Cuando desarrollamos este tipo de herramientas, el uso que se hace de ellas en el proceso de aprendizaje, pues debería de fomentar o debería de no entorpecer el que desarrollemos en los estudiantes un pensamiento crítico y para la resolución de problemas, ¿no? Entonces, una creatividad para la resolución de problemas y que ellos no dejen de lado su pensamiento crítico, que no lo usen como una herramienta fácil para obtener un resultado simple, ¿no? Y en ese sentido, al ser este tipo de herramientas conocidas como cajas negras, porque no necesariamente conocemos el proceso de razonamiento que siguieron para poder llegar a una respuesta, ahí quizás sí hay un riesgo, ¿no? Hay que considerar que no necesariamente conocemos la explicación de por qué nos está dando la respuesta y si solo la tomamos por de facto, sin cuestionarnos el por qué, pues eso debemos dejarlo claro siempre a los estudiantes cuando establezcamos las políticas de uso en el aula, ¿no? Para el proceso de aprendizaje. Como especialista eso me interesa mucho siempre dejarlo muy claro, ¿no? Ahí hay otros elementos que por supuesto siempre van a la homogenización. Sí, como bien decía el doctor Castañón, pues por ahí hay ciertos documentos que mencionan algunas de las fuentes, por lo menos que se usaron para entrenar algunos de estos modelos, y sin embargo, pues nunca va a estar contenido todo el conocimiento humano, ¿no? Todo el cuerpo de conocimiento que forma a nuestra sociedad como humanidad. Entonces siempre vamos a tener un sesgo. ¿Qué tan grande es este? ¿Qué tan pequeño? Pues el punto es proponer las herramientas o los mecanismos para poder siempre tener conciencia de cuál es el sesgo que tiene la herramienta que estamos utilizando. Desafortunadamente, otro aspecto, para no extenderme demasiado, sería quizás, o me gustaría recalcar, que otra vez siempre es el acceso a estas tecnologías. Pues la brecha digital que existe en el mundo, no solo entre países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, o el término que se utiliza actualmente, sino dentro de un mismo país, de una misma región, simplemente de las personas que tienen acceso o no a los estudios universitarios, y eso va creando una gran disparidad en nuestra sociedad y hay que pues estar conscientes de ello. Gracias. Muchas gracias, doctor Everardo. Continuamos con la doctora Berenice Martínez. Le recuerdo ¿cuáles son las consideraciones éticas más importantes cuando se trata de utilizar la inteligencia artificial en el ámbito académico? Muchas gracias, doctor Jesuán. Bueno, sin lugar a dudas, cuando estamos en una universidad y que evidentemente formamos profesionistas, debemos tener en cuenta, sin lugar a dudas, repito, las implicaciones éticas, ¿no? Desde la formación de cualquier área científica, la ética no puede ir de lado, ¿no? Sin embargo, la ética nosotros la teníamos concebida a través de este sistema valorativo entre relaciones personales. Y creo que ahora debemos valorar la ética a través de un cambio de paradigmas. No quiero decir que cambie de forma general la percepción de la ética, porque como lo han mencionado mis compañeros, pues no somos expertos en esta área, pero sí creo que cuando ya estamos frente a tecnologías emergentes y disruptivas,
en donde ya estamos no solamente en presencia de semejantes, sino también en presencia de herramientas que son capaces de tener hasta cierto punto una reacción casi pudiéramos pensar similar o semejante a la de un individuo. Entonces, he ahí en donde considero que se presenta este cambio de paradigmas, ¿no? Y debemos revalorar o hacer una reingeniería en los sistemas valorativos. Y para ello, por supuesto, estamos en estos inicios, ¿no? Estamos frente a esta era digital que es novedosa y que ya desde tiempo atrás, desde años atrás, se venía estudiando, pero que ahora es una realidad, ¿no? En el 23 de noviembre del 2021, la ONU, a través de la UNESCO, y les estoy hablando de, pues no tiene mucho tiempo, ¿no? Dos años atrás, 3 años atrás, adoptó recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, proporcionando además la gobernanza de los países miembros, el uso de la inteligencia artificial no solo en el ámbito académico. Esto es que la propia UNESCO emitió una especie de recomendaciones para los países miembros en el uso de la inteligencia artificial a través de estas recomendaciones de ética para el uso de la inteligencia artificial en los países en donde desde las políticas públicas hasta los niveles que son educativos, sociales, entre otros, ¿no? De ahí que, pues evidentemente el uso de esta herramienta, no solo en el ámbito académico, ha tenido un impacto importante en cuanto a las consideraciones, pues además de éticas sociales, ¿no? Si bien es cierto, la inteligencia artificial se encuentra inmersa en diversos escenarios de la vida cotidiana actual del individuo, pues no podemos ignorar el hecho de que muchas de las decisiones que se toman se basan en los resultados de pues que nos proporciona la propia inteligencia artificial. De ahí que pues existe preocupación, sobre todo en el ámbito académico, con el uso de esta herramienta. Por ejemplo, el reconocimiento de una autoría de un producto o de una actividad académica, recientemente la Corte Mexicana determinó que el uso del chatbot, que es muy común ahorita entre los jóvenes, para hacer una tarea, pues ya no es plagio. Lo que nosotros podíamos pensar que podía ser el plagio de una tarea, pues ya la Corte determinó, pues no está cometiendo plagio un estudiante o alguien que usa esta herramienta. Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial para los mismos fines o similitudes donde la respuesta es muy similar a una obra determinada, sí la considera la Corte Mexicana la considera como plagio. Pero les estoy hablando que es solamente un criterio en precedente, todavía ni siquiera es jurisprudencial, ¿no? No obstante, debemos considerar que la inteligencia artificial también puede darte información falsa o errónea, ya lo mencionaban mis compañeros, ¿no? En sus aportaciones. De ahí que encontramos otra parte importante en cuanto a la ética, ¿no? Ya que visto desde el punto de vista en el ámbito estudiantil y no solo académico, el estar formando profesionistas con pocas capacidades para gestionar el conocimiento lógico, ¿no? Se usa mucho la inteligencia artificial y en qué momento se está utilizando la inteligencia personal, ¿no? De tal suerte podemos estar frente pues, a un área de oportunidad, ¿no? Estar fomentando quizá involuntariamente al no regular el uso de la inteligencia artificial en espacios universitarios con este tipo de situaciones, ¿no? Que pueden ser incluso, les decía yo, pues situaciones que son poco éticas, ¿no? Incluso el no regular qué tipo de uso de herramientas se pueden dar en el aula o en espacios universitarios, también daría pie a que estemos fomentando malas prácticas, ¿no? Creo que la universidad también está ya obligada a tomar parte y empezar a crear espacios para crear normativas aplicables en cuáles sí van a ser las herramientas
que se van a utilizar y cuáles van a ser las que no se van a utilizar, ¿no? Para que también tengamos una especie de control dentro de la propia institución y también que les decía yo, y soy muy reiterativa en la parte de la gobernanza, ¿no? Si bien es cierto, la inteligencia artificial tiene bastantes beneficios, la parte ética no está de lado, ¿no? Pero en este cambio de paradigmas, creo que hay que tomar el toro por los cuernos y empezar a crear esas normativas alineadas, les decía yo, a las ya existentes. Si bien es cierto, tenemos también sistemas jurídicos que tienen lagunas por la propia presencia avasallante de esta nueva tecnología, pero que de la mano, ¿no? De la mano podemos ir tomando lo que se adecue a los espacios universitarios. Gracias. Gracias, doctora Berenice Martínez. Cerramos la pregunta con el doctor Diego Rivas. Bueno, la ética es una disciplina de la filosofía que se interesa en analizar las condiciones de existencia de los seres humanos y tratar de dar respuesta a preguntas, por ejemplo, referentes a cómo debemos comportarnos en sociedad, cómo debemos comportarnos como individuos. Y esto, pues, naturalmente nos lleva a un análisis profundo respecto a cuáles pueden ser los principios rectores de nuestra conducta, sobre nuestras máximas de vida, sobre los valores que consideramos o atributos de las personas humanas que consideramos sobresalientes e importantes. Entonces, cuando hablamos de consideraciones éticas respecto al uso de la inteligencia artificial en la universidad, yo creo que tenemos que pensar pues en el modelo educativo que tenemos, que es un modelo integral que se basa o se inspira en corrientes filosóficas como el humanismo y el constructivismo, y creo que debemos de generar los espacios de diálogo como este que se está dando el día de hoy, para que todos los miembros de la comunidad universitaria podamos discutir cuáles van a ser esos principios, cuáles van a ser esas máximas, cuáles son los usos legítimos que le queremos dar a las tecnologías que están emergiendo. Y en este sentido me gustaría hacer hincapié en el hecho de que considero que nuestro modelo educativo, que nuestra formación, ¿verdad? Apunta para una integración de la inteligencia artificial como una tecnología que sirve para fomentar la democracia. Esto es para fortalecer las libertades civiles y las libertades políticas que nos van a posiblemente a fortalecer en asuntos que tienen que ver con privacidad, con seguridad, con derecho a la vida, con la dignidad humana. Pero sí es bien importante poner el acento en el hecho de que estas reglas, estas normas, estos principios rectores, creo que deberían construirse a partir de los consensos democráticos y no a través de las imposiciones, ¿verdad? No a través de una imposición vertical. Considero también que la inteligencia artificial, el uso, la implementación en cuestiones éticas debe ser muy cuidadosa de asuntos referentes a los derechos humanos, de tal manera que como institución, como academia, promovamos valores como la equidad, como la tolerancia, la inclusión, la pluralidad y la diversidad. Y finalmente, ¿por qué no? También discutir esta capacidad transformadora de la inteligencia artificial para el mejoramiento humano, discutir sobre asuntos referentes a prolongar la vida, a curar enfermedades, ¿por qué no a combatir el hambre y el cambio climático? Entonces, en suma, hablamos de una agenda que, a mi manera de ver, a mi manera de entender, debe cumplir con tres condiciones. Y esas condiciones son, tiene que ser una agenda democrática, plural y humanista. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctor Diego Rivas. Muy enriquecedora las participaciones de todos ustedes. Me quedo en lo particular con que tenemos que generar estos códigos, esta normativa, tenemos que impulsar estos diálogos, seguir como comunidad viendo cuál sería el mejor desarrollo
para la implementación de estas tecnologías en nuestra institución. Creo que es razonable pensar en estas cuestiones éticas, ya sea por el uso o el mal uso de esta inteligencia artificial, ya sea también por la información que le proporcionamos los propios usuarios. Nosotros al utilizarla estamos generando nuevos conocimientos y eso también es parte importante de lo que hay que cuidar, ¿no? Continuamos con la siguiente pregunta y voy a continuar con el doctor Diego Rivas, ya que lo tenemos aquí en pantalla. Doctor, ¿cómo usted cree que la presencia de la inteligencia artificial en las universidades está afectando las habilidades que los estudiantes deben desarrollar? Tal vez en lugar de afectando, podemos decir, está impactando, ¿no? Porque puede ser tanto afectación como beneficio. Adelante, doctor Diego Rivas. Claro, yo quisiera sumarme en este sentido un poco al entusiasmo de Everardo respecto a la implementación de la inteligencia artificial tanto en la academia como en la investigación, a pesar de venir del área de humanidades. Considero que la inteligencia artificial desde su uso, desde su implementación hace 30 años en ciertos campos de estudio muy específicos, lo que ha hecho ha sido potenciar esas capacidades. Pensemos, por ejemplo, en la física de partículas, en el colisionador de hadrones, ¿verdad? Sería imposible realizar estudios tan profundos sobre la naturaleza de la realidad, sobre la naturaleza del cosmos, si no tuviéramos a nuestro alcance estas herramientas de inteligencia artificial. Cuando miramos hacia el cielo y buscamos nuevos planetas, ¿cómo lo hacemos actualmente? Lo hacemos a través de inteligencia artificial, ¿verdad? Que está rastreando diferentes porciones del espacio, buscando masa con ciertas características. Y lo mismo va a suceder en otro tipo de campos como la medicina, las neurociencias. Creo que a la hora de formar a nuestros estudiantes, los profesores actualmente debemos de comprometernos con integrar este tipo de herramientas que van a ser imprescindibles en un futuro para la formación de nuestros estudiantes. Y eso significa un montón de cosas. Significa comprometernos a usar esas tecnologías, a explorar cuáles son sus alcances, cuáles son sus capacidades, sus potencias, ¿verdad? Y cuáles son sus posibles riesgos. Eh, Personalmente puedo decir que así lo he hecho en los últimos semestres y me he dado cuenta que en los estudiantes pues está dormida esta capacidad a veces de creatividad, de profundizar sobre algunos temas, pero cuando les permites usar inteligencia artificial de una manera constructiva, ellos se divierten. Entonces el aprendizaje se convierte en una cuestión lúdica, ¿verdad? En algo muy entretenido para ellos. También coincido con la profesora Berenice en el hecho de que hay un gran riesgo detrás de estas cuestiones del plagio. eh, Posiblemente esta falta a veces de interés, esta automatización de ciertas tareas puede llevar a la pérdida del sentido crítico, a una cierta apatía de los estudiantes, a una incapacidad de ver de qué manera los algoritmos o los sesgos algorítmicos están impactando en la información que reciben. Pero precisamente por eso considero que es eh, nuestra responsabilidad como docentes propiciar este uso y propiciar una discusión sobre el uso en las aulas, de tal modo que hasta dentro de nuestros planes de trabajo se convierta en una cuestión consensuada, que los estudiantes se comprometan, ¿verdad?, a usar la inteligencia artificial de manera responsable, sin evadir sus responsabilidades, citando de manera correcta la información que obtienen de estas fuentes. eh, y bueno, eso es lo que yo diría por mi parte. Muy bien, muchas gracias, doctor Diego Rivas. Continuamos con el doctor Manuel Castañón. Bueno, entiendo las preocupaciones sobre la tecnología disruptiva, ¿no? Y pues todas las consideraciones éticas que mencionaba el doctor Rivas, yo creo que aplican para cualquier tecnología disruptiva, ¿no? No es algo exclusivamente de la inteligencia artificial. Más bien, aquí es si nosotros como organización, como una institución,
estamos preparados para adaptarnos a esos cambios rápidamente. Y dentro de esos cambios, bueno, está pues los elementos que formamos esta organización. Si tenemos la capacidad de analizar, ajustar y adaptarnos a las nuevas tecnologías, y eso implica desde cómo enseñamos, qué es lo que enseñamos, cómo planeamos el futuro y cuáles son nuestras reglas de comportamiento para mantenernos en una línea estable, ¿no? En un sistema estable. Entonces, yo pues no le tengo miedo a la tecnología disruptiva, eso es lo que buscamos, ¿no? Pero sí, obviamente, cuando la tecnología produce cambios muy rápidos, pues también crea mucha incertidumbre y de alguna manera, pues tenemos que manejar la incertidumbre de lo que pudiera suceder, ¿no? Digo, si comparara rápidamente, ¿no? Cuando estaban los músicos y tocaban sus instrumentos y ellos eran los que reproducían la música porque el medio era la partitura, de repente sale el fonógrafo y hay un cambio radical, ¿no? Apareció una tecnología que parece insorteable y pues las nuevas generaciones de músicos pues ya no se comportaron igual, tomaron otros roles, ¿no? Buscaron otros caminos, generaron nuevas industrias, etcétera, ¿no? Lo mismo pasó con la fotografía, ¿verdad? Mientras los pintores pintaban retratos, luego llega la cámara fotográfica y revoluciona tantas cosas, ¿no? Lo mismo ahora en otros campos, la inteligencia artificial llega como una tecnología disruptiva que nos pone en un dilema, en una situación en donde, bueno, yo lo veo como un área de muchas oportunidades, ¿no? Porque a final de cuentas la innovación se da en el pequeño espacio entre el orden y el caos, ¿no? Y entonces no deja de crear más oportunidades para, por ejemplo, nosotros que somos en México y que, bueno, podremos ver también cómo podemos aprovechar pues esta oleada, ¿no? Que nos lleva, cómo surfear el futuro, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Castañón. Continuamos para hacer este análisis breve y alcanzar a responder la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Con la doctora Berenice Martínez. Doctora, por favor. Gracias. Coincido con el doctor Castañón porque menciona, en efecto, el impacto, ¿no?, que tiene la inteligencia artificial en las habilidades de los estudiantes. Y en ocasiones considero que es a los docentes a los que quizá nos falta capacitarnos un poco más y que incluso los propios estudiantes nos llevan hasta cierta ventaja, ¿no?, en el uso de la inteligencia artificial actualmente, ¿no? Eh, bueno, pero como lo mencionaba anteriormente, ¿no? El uso indiscriminado y sin regulación normativa en los espacios universitarios de la propia inteligencia artificial y haciendo referencia a espacios universitarios, no solo a las aulas físicas, me refiero, sino también a las virtuales, así como a todos los escenarios configuradores y formadores de la vida académica y trayecto estudiantil de los jóvenes, que propicia y fomenta hasta cierto punto, ¿no?, el uso indiscriminado de la inteligencia artificial en la disminución de las capacidades de los jóvenes, ¿no? Creo que si bien es cierto, incluso puede potencializar y hacerlos más competitivos, también puede generar, por otro lado, ¿no? Si no se regula o si no vamos a la par estudiante, pues puede haber esta desarmonía, ¿no? Recientemente revisaba por ahí un artículo de la doctora Rincón Garzón de Bogotá en 2023, le digo, toda esta información pues llega de golpe, ¿no? Y ella mencionaba, es maestra en salud pública y mencionaba que en un grupo de encuestados, en su investigación encontró que el uso indiscriminado de estudiantes universitarios de la inteligencia artificial refería negligencia cognitiva en el estudiante, ¿no? Y bueno, esto es un término psicológico del cual desconozco su impacto, pero sí logro comprender que ya lo mencionaban también mis compañeros, ¿no?
el hacer que de repente el alumno pues deposite en la inteligencia artificial una gran parte de sus propias actividades, ¿no? Sin embargo, creo que la presencia de la inteligencia artificial en los estudiantes pues logra, si nosotros como universidad, si la UABC, gracias a estos foros que CIAD organiza, y logra ir emparejando las capacitaciones con docentes y alinear el uso de las herramientas que se van a permitir o que se van a estar facilitando para los estudiantes en la propia institución, definitivamente tendremos una nueva era también de estudiantes altamente competitivos. Muchas gracias, doctora Berenice Martínez. Gracias. Cerramos esta pregunta con la intervención del doctor Everardo Gutiérrez. Gracias, Jesús. Pues quisiera tratar de ser breve, ¿no? Pero hay muchos puntos que, bueno, acaban de quedar pendientes. Sin embargo, me gustaría mencionar que específicamente sobre la pregunta de cómo está afectando las habilidades que deben desarrollar los estudiantes en las universidades, quizás yo lo dividiría en 3 secciones, ¿no? Y la primera, creo que nos hemos enfocado buena parte de esta charla en eso, que es la parte disciplinar, ¿no? O sea, cómo afecta en la que ellos adquieren las competencias, por ejemplo, considerando el modelo educativo que tenemos aquí en UABC. Sin embargo, hay otras consideraciones, ¿no? Creo que para el desarrollo de habilidades en términos de disciplinar, creo que es una herramienta que puede ser muy útil, pero quizás allí el inconveniente que tenemos es cómo evaluamos si el alumno adquirió o no esas habilidades, ¿no? Y en el proceso de definir el método de evaluación, podemos a la vez estar pues limitando el uso que los estudiantes van a hacer de esta herramienta como una caja negra, repito, o como un proceso de ayuda en los que ellos van a realmente tratar de promover su desarrollo cognitivo, su pensamiento crítico y la resolución de problemas. Eso en la parte disciplinar, ¿no? Como un segundo aspecto, yo mencionaría brevemente, y ahí coincidiendo con el doctor Rivas, pues yo lo noto, ¿no? Con mis estudiantes, que muchos entusiastas, quizás por estudiar en la red tecnológica, repito, no me cansaré de repetir eso, pues los estudiantes el perfil de estudiantes que tenemos acá, la mayoría son entusiastas de la tecnología y quizás algunos de ellos no están tan motivados a interactuar conmigo. Y yo estoy sin problemas con eso, ¿no? Yo trato de motivarlo, tengo mis estrategias didácticas para ello, pero el tener un tutor adicional o una herramienta adicional donde ellos pueden estar interactuando con una entidad, en este caso, que hace las veces de su profesor o como un ayudante de profesor, eso los estimula a que el proceso de aprendizaje pueda ser incluso divertido, ¿no? Lo decía el doctor Rivas y yo lo noto con mis alumnos, ¿no? Y eso realmente los lleva a desarrollar habilidades de interacción, ¿no? Y no con personas, en este caso, sino con bots, con inteligencias artificiales, pero que es parte de su formación. Ese sería como un segundo aspecto. Y el tercero, que sí ha motivado a varias personas, o yo he visto cómo los motiva, a estar más pendientes de la actualidad digital, de la actualidad tecnológica, es decir, bueno, repito, en mi área quizás eso es mucho más común por el área en la que me manejo, pero he escuchado también de compañeros de ellos de otras áreas que no son de las tecnológicas, que también nos han llevado a estar más pendientes de los cambios sociales que han derivado a partir de ese tipo de tecnologías. Entonces yo diría que esos 3 aspectos, con un sesgo positivo, repito, ¿no? Estaría aportando la inteligencia artificial en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes y que creo que van a enriquecer su perfil profesional. Gracias. Muchas gracias, doctor Everardo Gutiérrez. Y con estas participaciones pasamos a la última pregunta, donde les voy a pedir, además de responder a esta pregunta, nos hagan un breve cierre de su participación y de lo que quieran externar sobre el tema de inteligencia artificial en la educación superior y particularmente en la UABC también, ¿por qué no? La pregunta es, ¿cuáles creen que son los principales desafíos que enfrentan las universidades al integrar la inteligencia artificial en sus operaciones docentes y administrativas? Comenzamos con usted, doctor Everardo Gutiérrez. Gracias. Creo que varios de ellos los hemos ido comentando a lo largo de la charla, pero podríamos resumirlo
empezando por la parte monetaria, ¿no? La inversión de recursos financieros y la dedicación del personal docente para estar al día, ya lo comentaba la maestra Beatriz. Por supuesto, otra cosa que es evidente en el mercado laboral es la falta o la alta demanda que tenemos de expertos en inteligencia artificial. Es un campo laboral que sigue expandiéndose y de manera exponencial. Creo que lo va a seguir haciendo durante varios años todavía, ¿no? Otro aspecto, y lo manejamos muchos sistemas, es la integración de todo este tipo de tecnologías y con los sistemas legados, con los sistemas que ya tenemos pendientes, ¿no? Y eso puede requerir no solo inversión en términos de recursos financieros, sino, pues allí hay un asunto de resistencia al cambio, ¿no? Entonces allí hay otro reto que lo voy a mencionar nada más, no ahondaré para no abarcar más tiempo al respecto, ¿no? Sabemos que el sesgo y el tipo de respuestas que obtenemos de estos modelos, pues siempre va a tener intrínseco un sesgo, perdón, por la redundancia, y todo eso depende pues del entrenamiento, de los datos utilizados. Ya mencionaban mis colegas ahí el asunto de la no total claridad en cuanto a cuál es la información que se utilizó el corpus específico para poder entrenarlos. Y ya mencionaba yo también el aspecto de que es una caja negra, no tenemos la cadena de razonamiento completo que llevó a ello. Entonces, realmente embeber este tipo de sistemas en áreas tan delicadas como la medicina, como el derecho, pues requiere todavía superar varios retos ahí muy importantes, ¿no? La ética ya lo hemos mencionado de manera creo que bastante profunda, sobre todo con la porción ahí del doctor Rivas y mis colegas, y creo que pues sería en términos generales lo que yo diría. Repito, mi sesgo, y no me repetiré de declararlo, ¿no? Porque así lo decía que se los menciono a mis alumnos. Siempre hay que declarar cuál es el sesgo que tiene uno, ¿no? En este caso, como tecnólogo, mi sesgo siempre va a ser optimista en la opción de las tecnologías, en este caso inteligencia artificial. Sin embargo, eso no me debe de cegar a tener claro cuál es la perspectiva que tienen las diversas áreas, ¿no? Que no son las áreas tecnológicas, y cuál es la visión de cuáles son los elementos que debemos de contemplar como retos que no se refieran solamente a el poder lograr el objetivo, ¿no? Ya sea una inteligencia artificial general, ya sea la famosa singularidad o algún aspecto todavía más disruptivo de lo que hemos vivido, en este caso, el último año o 2 años en estas tecnologías. Sería todo de mi parte, agradezco la invitación. Muchas gracias, doctor Everardo Gutiérrez. Le cedo la palabra al doctor Diego Rivas. Le recuerdo la pregunta: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las universidades al integrar la inteligencia artificial en sus operaciones docentes y administrativas? Estas operaciones administrativas creo que estamos tal vez dejando un poquito de lado, cuando muchos servicios que ofrecen las instituciones pueden beneficiarse de la utilización de la inteligencia artificial. Adelante, doctor Diego Rivas. Muchas gracias, Jesús. Bueno, como lo decía hace rato, personalmente considero que la inteligencia artificial está poniendo en marcha una revolución que va a cambiar el mundo, que va a cambiar la condición humana, y esta revolución se va a dar con nuestro consentimiento o sin nuestro consentimiento. Entonces, como universidad, como institución, como organización, tenemos la posibilidad de dirigir esa fuerza de la naturaleza hacia los fines que nos parezcan mejores. Creo que uno de los principales retos va a ser precisamente vencer esa resistencia al cambio por cuestiones culturales o morales dentro de la propia administración, dentro del propio aparato burocrático de la universidad. Considero que se va a dar una cierta resistencia a la implementación de estos instrumentos, aunque eso implique hacerlos más eficientes, hacerlos más cercanos, convertir a estos procesos en algo mucho más simplificado. Entonces tenemos que buscar, considero, las estrategias adecuadas para vencer esta resistencia al cambio mediante procedimientos democráticos. Estoy de acuerdo también con Jesuán en que perdón, con el profesor Everardo, en el hecho de que uno de los mayores retos va a ser el acceso a la infraestructura. En esto es claro que ya hay una clara asimetría entre universidades que tienen acceso a esta infraestructura y universidades que no lo tienen. Eh, y creo que otra cuestión importante y relevante va a ser indudablemente cómo se gestione el asunto de la aplicación de la ética y de la normatividad de la inteligencia artificial dentro
de la universidad. Creo que debemos buscar la manera en la que la inteligencia artificial pueda potenciar nuestras capacidades intelectuales, administrativas, eficientar todos y cada uno de los recursos que tenemos, con los que contamos, y tratar de dar respuesta a los problemas o a las necesidades de nuestro entorno. Entonces, creo que si somos inteligentes y creamos los diálogos y los propiciamos y los discutimos, seremos capaces de construir estímulos para que existan usos y apropiaciones de la inteligencia artificial que respondan a nuestras problemáticas locales. Y me gustaría cerrar simplemente agradeciendo este espacio y felicitándolos por abrir estas discusiones y decirles, bueno, que seguiré atento al programa y a las siguientes actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego Rivas. Continuamos con el doctor Manuel Castañón. Bueno, algunos autores que han hecho estudios sobre el impacto del ChatGPT en particular en sus actividades docentes, ya sea con estudiantes de diferentes carreras, coinciden más o menos con estos desafíos. El primero tiene que ver como con la capacitación, ¿no? Entonces, ellos como la primera recomendación que hacen en general es el tema de la capacitación. Si se quiere una organización que se pueda adaptar mejor al cambio, porque para evitar esta resistencia al cambio, bueno, pues se requiere un cuerpo docente y administrativo más capacitado para que pueda tener un criterio acerca de cómo utilizar la tecnología de la inteligencia artificial, en este caso, pues estas herramientas nuevas que han salido, y poder juzgar por sí mismos la utilidad o no y hasta qué punto pueden confiar en ella, ¿no? La otra parte es la parte de la accesibilidad. Bueno, pues tener acceso a la tecnología pues tiene un costo, ¿no? Hay algunas organizaciones que pueden costearlo, otras no. Ese también es un reto. A final de cuentas, son productos que proveen empresas que de alguna manera buscan tener ganancias, profits y todo eso, y pues tiene un costo a final de cuentas, ¿no? Entonces, a veces las universidades tienen que desembolsar o programar o costear todo este acceso a la tecnología. Y bueno, también ese es un reto, ¿no? Y el último, bueno, el tema que nos trajo aquí, ¿no? El tema de las normas claras. Recomiendan como una ética consensuada, ¿no? Discutida y consensuada para que generar reglas claras de cómo utilizar en el futuro la tecnología sin poner en riesgo la innovación, la creatividad o algunas otras cosas y realmente poder innovar con la nueva tecnología, usar tecnología innovadora para generar más tecnología o más conocimiento innovador, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo leí en algunos artículos que hice mi tarea antes y tratar de ver qué estudios habían recientemente y puedo decir que muchos autores coinciden al menos en esas tres cosas. Yo creo que nuestra universidad sí tiene esos desafíos definitivamente, coincido con estos autores y yo también pienso que serían buenos puntos por empezar, ¿no? La parte de accesibilidad, capacitación y estas discusiones para llegar a una ética, bueno, o sea, unas reglas claras, ¿no? Y bien consensuadas. Muchas gracias, doctor Manuel Castañón. Cerramos con esta sección de preguntas con la doctora Berenice Martínez. Muchas gracias, doctor. Bueno, y cierro con la pregunta que tiene bien hacer, maestro. Considero que la universidad tiene muchos desafíos por delante para incorporar, ¿verdad?, la inteligencia artificial en sus operaciones docentes y administrativas. Y bien lo menciona que la actividad o la gestión administrativa, pues es fundamental para que la universidad, además de la función sustantiva, ¿no?, que es la docencia, pues evidentemente las actividades administrativas no pueden estar de lado.
Creo que, como lo menciona el maestro Castañón, creo que existen de todos estos desafíos, pudiera yo resaltar tres que considero son importantes, ¿no? Uno de ellos, y creo que es el sustancial, es de entrada una regulación normativa, institucional, que nos abra la puerta y los canales hacia donde vamos las acciones a tomar, ¿no? No podemos crear acciones o tomar, evidentemente, alguna línea si no hay una normativa existente. La segunda, creo que ya lo mencionaba también el maestro Castañón, la capacitación, ¿verdad? La capacitación al personal administrativo y también al personal docente, ¿no? La capacitación y formación docente, pero no solamente en las cuestiones técnicas del uso de la herramienta, sino también la capacitación, perdón, en el fomento y en la creación de una cultura digital, adentrar al docente y al administrativo en esta era, ¿no? Crear cultura digital y crear cultura de la legalidad. Creo que es algo bien importante porque alineado a la ética, ya lo mencionaba el doctor Diego, ¿no? Alineado a este precepto ético, pues evidentemente la cultura de la legalidad es fundamental. Y el tercer punto, no menos importante, y creo que es fundamental, por supuesto, la inversión, ¿no? La inversión de recursos económicos, recursos materiales y recursos humanos. Creo que es un punto, ¿verdad?, que no podemos definitivamente dejar de lado. Y de ahí, ya pues los canales, ¿verdad?, que se están manejando, ya se están trazando. El rector es visionario y ha creado ya con estos foros que pues en coordinación con el CIAD, pues está dando la puerta, abriendo estos canales para introducir la inteligencia que ya está, pero darle esa visión, ¿verdad? Y ya para cerrar, quiero agradecer al CIAD, a todo su equipo de trabajo, a la doctora Vitia, a usted, doctor Jesuán, a mis compañeros que tuve el gusto de coincidir con ellos, al doctor Everardo Gutiérrez, al doctor Diego Alfredo y al doctor Manuel Castañón por permitirme formar parte de este grupo selecto en esta tan importante diálogo y charla. Muchas gracias. Usted, doctora Berenice, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados por atender la convocatoria del Centro de Investigación para el Aprendizaje Digital y esperamos seguir contando con su participación en las actividades dentro de la red académica de inteligencia artificial. Me gustaría compartir con el público algunas de las respuestas que estuvimos recibiendo, ¿no? Tenemos opiniones diversas. En el chat hubo opiniones de nuestra comunidad universitaria, porque es un tema que está en boga, pues está en boca, ¿no? Y como decía el doctor Diego Rivas, si mal no recuerdo, creo que lo mencionó, es algo que está sucediendo y va a seguir sucediendo sin nuestro permiso, o con él o sin él, ¿no? Entonces, bien, no estamos ni para recibir con los brazos abiertos, pero tampoco para condenar esto, ¿no? Entonces, simplemente hay que adaptarnos al contexto de nuestra sociedad actual. Nos apoya producción para compartir cómo estuvimos recopilando y qué dice la comunidad cimarrona sobre la inteligencia artificial. 82 respuestas. Aquí pueden ver algunas de las más relevantes. Todas fueron recopiladas, pero se presentan con esta herramienta, cómo estuvimos muy al pendiente de lo que decían. También las preguntas que hicieron en el chat destinadas a nuestros invitados fueron recopiladas y serán dada la respuesta y enviadas a través del correo electrónico. Generalmente en esta primera respuesta predominaba
el beneficio y lo positivo en lo que es la implementación de estas herramientas de inteligencia artificial. Esto es brevemente para que pueda dar constancia de esta recopilación. Sobre las consideraciones éticas, hay preocupación sobre el plagio, hay preocupación sobre concientizar a los estudiantes, sobre crear normativa, códigos de conducta y ética y promover el uso transparente de las herramientas de inteligencia artificial. Sobre la afectación en las habilidades de los estudiantes, mencionaban en resumen que es importante promover el equilibrio en el uso de la inteligencia artificial, pero el fomento de estas habilidades cognitivas que pueden apoyarse de este uso de las herramientas de inteligencia artificial. Y por último, la cuarta pregunta que igual, ¿no? Más de 30 respuestas de la comunidad, todas bienvenidas, todas recopiladas, y se hará la síntesis de qué opina toda la comunidad cimarrona en cuanto a este tan pertinente tema de la inteligencia artificial en las universidades, pero sobre todo en nuestra universidad. Pues muchas gracias a todo el auditorio. Nueva cuenta, muchas gracias a nuestros ponentes, participantes, invitados. Les agradecemos este espacio al Centro de Educación para el Aprendizaje Digital y a nuestro rector, el doctor Luis Enrique Palafox Maestre, por fomentar estos espacios de divulgación y de diálogo entre los académicos de nuestra institución. Gracias y bonito día.